Bueno, Rodrigo, primero le voy a contar a la gente que nos está viendo que yo iba a presentarte Melville, aquí lo tengo, Melville, en la librería Alberti de Madrid, y al final, como me pillé la Omicron, no pude hacerlo. Así que esto es una entrevista, pero casi que es como lo que te hubiera preguntado en la presentación. Me parece genial. En la presentación que no fue, Buenísimo. básicamente. Bueno, decía también en la pequeña crónica que sale publicado acá abajo que yo soy fan tuyo y además soy fan de Melville, con lo cual es como un sueño cumplido. Yo soy fan tuyo y también soy fan de Melville, así que hay una concurrencia simétrica. Bueno, empieza bien el tema. Empieza bien. No, la verdad que es alucinante, pero además que tenés, bueno, contás después al final del libro que en realidad esto surgió antes, ¿no? La idea de hacer esto surgió antes. Contanos un poco cómo surgió y por qué terminó siendo una novela y no una novela como habías creído. Bueno, antes que eso, estuve 10 años metido en una trilogía de más de 2000 páginas y, y en el último volumen de la trilogía yo le adjudiqué a mi personaje, narrador, que no soy yo, porque básicamente Es hay una mejor gran aclarar. diferencia. La gran diferencia es que él no ha dejado de escribir y yo sigo escribiendo. Después hay múltiples diferencias. Eh, la idea para un proyecto frustrado que era inspirado a partir de esta imagen que en las biografías al uso de Herman Melville, quiero decir, las biografías de un tamaño normal no ocupa más de una página o página y media, que es la vida previa o prehistórica de Herman Melville con su padre, que muere cuando él tiene entre 11 y 12 años, luego de enfermarse al cruzar el río Hudson congelado, ¿no? Que en esa época también una gripe era más que ahora, ¿no? Claro. Bueno, más que ahora la gripe, pero Bueno, no. Bueno, una gripe era igual que ahora. total. Y por eso es una antibiografía, en realidad. Sí, sí. Bueno, hay otra biografía, la de Herschel Parker, que son como de 2000 páginas de Herman Melville, donde sí hay una investigación más profunda en la vida de las familias del padre y de la madre de Herman Melville, todos esos clanes holandeses patricios que llegaban al Nuevo Mundo y que en la primera parte de la novela está un poco reflejado y también reinventado, ¿no? Claro. Pero básicamente el libro tiene tres momentos incuestionablemente verídicos y ciertos. Uno es el cruce del río Hudson, que se congeló antes de tiempo por este padre perseguido por los acreedores y deseoso de volver a casa. El segundo es el hecho de que al enfermarse cayó en un delirio de varios días o semanas y fue atado a la cama con el pequeño Melville a sus pies, que había sido retirado del colegio. Y el tercero, que es el juego gráfico en la portada, que es esa letra que se añade al apellido Melville, ¿no? Que es brutal, ¿eh? Que decía que, bueno, en el texto aquí abajo ponía bueno, contá un poco la portada, porque es de Daniel, ¿no? De tu hijo. Sí, la portada la diseñó mi hijo Daniel y es el detalle de uno de los dos retratos que hay de Alan Melville, el padre de Herman Melville, con este juego tipográfico donde la E se ve o no se ve, según lo oriente es bajo la Sí. luz, que por suerte la editorial pudo llevarlo a cabo, porque cuando Daniel me lo comentó que lo quería hacer, yo Es un temblé un hallazgo. poco. ¿Eh? Que la E fantasma ese es un hallazgo, pongo también aquí en el texto, que detrás de esa E está la novela, ¿no? Detrás de... Sí, está la novela ahí, y Y detrás de aparte, ese cuadro también está la literalmente. novela, que además a mí me gustaba mucho la idea y me intrigaba mucho la idea, que es un cuadro, sí, bueno, no es un cuadro, es una acuarela muy pequeñita, en realidad. Yo pensaba que era un retrato y después me di cuenta, vi las medidas y dije, pero Sí, tuve que corregirlo en claro. todo el libro, como casi una foto carnet, ¿no? Un poco grande, muy, muy, muy precisamente hecha la acuarela. Pero me intrigaba mucho, si bien es un cuadro muy, muy típico del siglo XIX, me intrigaba mucho el que estuviese despeinado, ¿no? Claro, claro, es verdad. Quiero decir, así como uno se peina para una foto, también se peinaba para un retrato, ¿no? Los Claro. retratos generalmente intentaban expresar la mejor faceta del personaje. Pero siempre me intrigó el cruce de esta figura del padre volviendo a casa perseguido por sus demonios. Y claro, lo primero que me pasó cuando lo leí Sí. fue
decir, qué lástima que no hubiera cruzado con el pequeño Herman Melville, porque eso también hubiera explicado una cantidad de cuestiones estilísticas, estéticas, espirituales posteriores en la obra de Herman Melville. Y como soy escritor, inmediatamente pensé, pero si yo puedo hacer que crucen juntos. Lo reinventaste, claro. Y entonces, bueno, toda la novela conduce hacia ese episodio de reescritura de la realidad, claro, que a mí me parece también que conecta con otra cosa que está en todos mis libros, y que es como un tema que se repite. Bueno, uno es como el misterio de la vocación, que siempre aparece en mis libros, la vocación literaria en mi caso, y otro el modo en que los padres comienzan pensando que escriben a sus hijos para al poco tiempo descubrir que están siendo reescritos por sus hijos, ¿no? Y eso aparte que en la novela no solo aparece, sino que aparece de manera material, digamos, ¿no? Sí, sí, aparece claramente. Es el momento en que más claro lo dije, atribuyéndoselo a Melville para no hacerme cargo yo, ¿no? Claro, pero por eso también tiene algo de antibiografía, porque en realidad, bueno, que eso para mí es lo que hace un buen escritor de novelas como tú, que es que en realidad a partir de ese detalle real crea una ficción que en el fondo nos está hablando a todos los lectores también de cosas que nos pasan a uno mismo, ¿no? De las relaciones familiares, las relaciones con los padres, la frustración, el paso del tiempo. Ahí hay una multitud de temas que, como bien decís, están casi atrapados por el hielo, ¿no? Bueno, yo soy un gran creyente en eso que dijo Nabokov una vez, en cuanto a que la realidad está sobrevalorada, ¿no? Sí. Y que entonces la ficción es el modo, claro, que uno tiene para darle un verdadero valor a la realidad, ¿no? Me parece que siempre es eso, ¿no? En ese sentido a mí me gustan mucho los libros. Bueno, yo lo había hecho ya antes con Jardines de Kensington también, con otro escritor, ¿no? Sí, con James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan, ¿no? Sí, pero a mí me gusta, uno de mis libros favoritos es El paciente inglés de Michael Ondaatje, que también hace lo mismo. Claro. O sea, toma a un conde Almashi y lo convierte como en un gran héroe romántico quemado, agonizando en una cama, cuando en realidad Almashi era un espía nazi, era gay y nunca tuvo ese peso casi de galán clásico, que es como el doctor Zhivago, ¿no? Claro, total. El Almashi del paciente inglés, ¿no? Y que además es una novela muy fragmentaria y muy cuasi metaficcional, que luego la película vuelve a traicionarla y la convierte en esto, ¿no? En un gran film romántico, ¿no? Totalmente, sí, sí. Las operaciones a mí es lo que más me interesa, ¿no? Que además no tiene solo que ver con la literatura, tiene que ver también con lo que vos haces en tu libro sobre la ballena también. Quiero decir, todo tu libro está apoyadísimo en una especie de tsunami de datos históricos reales, pero... Reescritos, ¿no? Utilizados para reescribir. Sí, pero quiero decir, como canta Frank Sinatra, ¿no? Cada uno lo hace a su manera. Total. Total, pero también de alguna manera en la novela lo dejas claro en una frase que me encantó, porque hace que, siendo que, no me acuerdo qué crítico dice de ti, que es cierto, que en el fondo te despreocupa la necesidad esa de modernidad, pero creo que justamente hay algo que te hace más moderno que lo moderno, ¿no? Y es que, por ejemplo, en este caso, hablando del relato que construye Herman sobre lo que pasó, que en realidad lo haces tú, que pasó o que debería haber pasado en aquella caminata con el padre, también, por ejemplo, te pones a hablar de algo que ahora lo escuchamos en las noticias todo el tiempo y que los escritores ya decíais hace mucho, pero que ahora es casi un discurso en los medios sobre el relato, ¿no? El relato político, el relato histórico, cuando hablas de la guerra civil, cuando hablas de que es una necesidad humana el construirse un relato de la historia que permite entendernos como ganadores o perdedores, ¿no? No, y además la perspectiva del tiempo, yo estoy seguro que de aquí a 100 años, cuando se escriban los libros sobre nuestra época, todo el pasaje del COVID va a ser narrado como una especie de, o sea, es una catástrofe, ¿no? Pero va a ser mucho más dramatizado cuando en realidad estamos grabando entrevistas por Zoom y vamos al cine y compramos el último disco de David Bowie, que David Bowie no publicó nunca porque se murió. Lo mismo con el Blitz de Londres, ¿no? Durante el bombardeo, ¿no? La gente escribía, iba a comer fuera, follaba, claro, etcétera, 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 ¿no? Quiero decir, la historia, el paso del tiempo termina historificando a la historia, pero el presente es mucho más anecdótico, ¿no? Sí, 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 total. Total. De hecho, A mí también por eso me gusta también en mis libros, ya hablando un poco de otra cosa, no
no ser respetuoso con la época en que transcurre. Pero bueno, la Claro, novela está muy documentada, pero a mí, yo por eso no me privo de hacer aparecer a los Beatles, a Franco Battiato, a Stanley Kubrick, a Qué bello es vivir. O sea, total, eso me parece el libro alucinante. está lleno de guiños completamente obvios en ese sentido y otros más secretos, ¿no? Por ejemplo, hay un momento del que yo estoy particularmente orgulloso, perversamente orgulloso, ¿no? Donde se ponen como unas citas como del cuaderno de caligrafía del padre de Herman Melville. Entonces hay algunas que son ciertas del cuaderno de caligrafía, pero la última, no sé si te acordás, dice dictado y hay como palabras sueltas, Sí, sí. y si las lees todas seguidas es la letra de Wish You Were Here de Pink Floyd, ¿no? Que eso es buenísimo. Lo que me encanta también en general, que eso es parte de tu estilo, pero aquí encima lo vas viendo con un tema, bueno, que es lo de digamos, el alterar la línea temporal, pero que así todo quede todo súper claro, digamos, lo de la flecha del tiempo no existe, Sí. y ese humor que tenés, porque hablas de cosas que conceptualmente son muy profundas, o que yo las considero muy profundas, porque lo que hablábamos, ¿no? El tiempo, la realidad, el relato, la vocación, la familia, el éxito, el fracaso, pero a la vez siempre sobrevuela un humor estructural que es tuyo y que está desde el primer momento, ¿no? Que tiene Sí, que ver eso los también datos. me viene de autores que a mí me Sí, marcan mucho, ¿no? Kurt Vonnegut, por ejemplo, claro, ¿no? Que es claro. un tipo que describe el bombardeo a Dresde y su experiencia en la guerra, pero desde Sí. un punto de vista Viajando en el tiempo, sí, cósmico, con un viajero temporal un poco autista, ¿no? total. Y después, bueno, yo siempre digo que una de mis más grandes influencias no es estrictamente literaria, sino que es la portada de Sgt. Peppers, ¿no? Yo cuando vi Claro. eso de chico, Te voló la cabeza, y claro. sí, dije, no, me quedé como muy impresionado, ¿viste? Y, Claro. pues, todo cabe en todas partes, ¿no? Y después, bueno, y después hay una segunda parte del libro donde también uno siempre está ajustando cuentas con su infancia, ¿no? Con las Eso te iba a fantasías decir, infantiles. ahora te quería tratar ese tema. No, yo tenía pendiente algún tipo de acercamiento a lo vampírico, ¿no? A la fantasmagoría vampírica, porque Drácula para mí fue el primer libro que yo leí en primera versión completa de niño. O sea, pasé de los libros de la colección Robin Hood y de los clásicos Bruguera a leer una novela tal cual, y fue una novela que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? De hecho, hablas de Drácula, incluso sin nombrarla, cuando decís frases como que el mal entra si lo dejas entrar y cosas Sí, así. bienvenidos a dejar en mi casa o algo de vuestra felicidad, y se ríen, además los dos, como, o sea, todavía no está escrita Drácula, pero ya se ríen. Pero ya se ríe. Que eso es brutal. Frankenstein también, que tampoco Bueno, está escrita aparece todavía. Frankenstein, aparece, bueno, Mary Shelley, Faulkner, Twain, Sí, Oscar Wilde. Es alucinante cómo vas y venís. sí, aparecen todos. Aparecen Pero todos, también, yo le abro la puerta a todo el mundo siempre. O sea, eso me ha traído muchas alegrías en la literatura y muchos problemas en la vida. a mí también. Pero también es verdad que tiene todo el sentido en Melville, porque de alguna manera Moby Dick o Melville en general, y lo decís también, ha sido un poco padre de lo que hoy consideramos América, que un poco es la cultura popular del mundo como cultura Sí. globalizada, ¿no? Bueno, yo creo que hay 4 novelas norteamericanas que son los 4 pilares sobre los que se apoya después en sucesivas oleadas la idea esta de la gran novela americana, que es como la gran ballena blanca, ¿no? Que la persiguen todos y no A la... Lou Reed la persiguió, ¿no? Sí, todos. Yo creo que Moby Dick es como la novela de lo hipersimbólico, que todo puede simbolizar cualquier cosa, Total, y que está escrita en esa especie de lenguaje donde se centrifuga lo bíblico con Shakespeare, ¿no? total. Después la otra es La letra escarlata de Hawthorne, que es como la literatura del pecado, la represión puritana y el pequeño pueblo destruyendo a sus habitantes. La tercera es la primera voz narradora y la novela del camino, que es Huckleberry Finn, ¿no? Con Mark Twain, de donde sale Salinger y salen todos después, el Catcher in the Rye y esto. Y la cuarta es el gesto que yo creo que hace Henry James, que es novelista norteamericano, que se va a vivir a Europa y muere allí y cierra de algún modo la puerta de la literatura del siglo XIX europea para abrirle la puerta a Proust, ¿no? Y después Total. yo siempre digo, ¿no? A mí me causa gracia que en realidad la gran novela americana incontestable
Sí. Y esto cada vez que se lo digo a un amigo escritor norteamericano, empieza a echar como espuma por la boca. La escribió un ruso durante la Guerra Fría, ¿no? Es Lolita, de Nabokov, ¿no? Es verdad, claro. O sea, es la novela más norteamericana, además escrita por un ruso que revoluciona el idioma inglés. Claro, Habla sobre el nuevo mundo siendo avasallado y corrompido por el viejo mundo, claro. ¿no? Y además inventan un montón de cosas, que todo ese paisaje de los moteles y todas las cheerleaders y las niñas, o sea, no existía eso, ¿no? No, total. De hecho, no, Bueno, existía, pero no estaba puesto por escrito de esa manera, ¿no? total. De hecho, no es casual que Pynchon haya sido su alumno, ¿no? Que Pynchon es el Sí, no, está todo conectado, todo está conectado. está De hecho, conectado. hablando de conexiones y cosas con tu pasado, no podía dejar de pensar mientras leí el libro. Bueno, como buen escritor me haces pensar también en mi propia relación con familiares y tal, Ujú. pero no podía dejar de pensar cuando hablas de Herman, que su padre era notario, ¿no? O algo así, era... Bueno, era como era un mercader. Bueno, un mercader. Y Sí, sí. que el hijo, claro, el otro hablaba, o sea, trabajaba con los números y el hijo termina trabajando con las palabras y no dejaba de poder pensar en determinado triángulo que era tu padre, que fue un gran diseñador gráfico, ¿no? En Argentina Sí, de los sí. 60, 70, que trabajaba con los símbolos visuales, tú que trabajas con la literatura, pero que ahora Daniel, tu hijo, termina siendo una portada de diseño gráfico que es maravillosa, ¿no? Sí, Entonces, pero el diseño gráfico de Daniel es muy circunstancial, él lo hace por mí sí. nada más, no le Ah, qué interesa, grande, no es mirá como un qué bueno. favor que me hace, a él le gusta como las ciencias políticas y la historia. Es un diseñador acojonante, es que mira lo que es Sí, sí, esto, sí, o sea, sí. es alucinante, vamos, como Sí, diseño. está buenísima, está Con la muy E, bien. a ver si se ve ahí la E Sí, está fantasmal. genial. Está Pero había genial. también algo de intentar, o sea, cuando escribís la relación de Germán con el padre, ¿es inevitable también poner cosas tuyas de relación con tu padre? ¿O es la fantasía que tenemos los lectores con los escritores? No hay muchas. No, porque bueno, porque quiero decir, mi padre no se frustró, hizo lo que No, quiso. es verdad, y fue muy exitoso con eso, ni cruzó el Por río eso, Hudson a no, pie. y además murió cuando yo tenía 42 años. El Claro, impacto de la muerte de un padre a los 42 años entra dentro de la... tiene su impacto, pero no es a los Claro, 10 o 11 años, ¿no? total. No, a mí lo curioso es esto, ¿no? También que Melville, para huir de esa especie de sombra del padre, se plantea una vida completamente diferente, que es como una vida de marinero, pero después finalmente termina trabajando en la aduana, Total, ¿no? muy parecido, claro. Sí, 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 sí. Siendo un eslabón también del comercio, ¿no? Como el padre, de alguna Sí, manera, ¿no? sí, sí, bueno, ni siquiera, pero además, pero para colmo, además, valuando mercaderías ajenas, ¿no? Sí, sí, claro. Además, con muchos problemas porque era muy honesto, ¿no? Era una institución corrupta y. Eso lo contás, que era el más honesto de Sí, los sí, sí, sí. funcionarios, ¿no? Y eso de que Sí. el padre había escrito de que era retardado, Eso es cierto. eso es buenísimo. Sí, Pero es la cierto, segunda ¿no? parte digamos, de la frase que dice el padre es bastante certera, ¿no? Porque dice que tiene esa capacidad para entender o para pillar el trasfondo de las personas o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Pero qué Sí, fuerte. pero el padre, quiero decir, yo tenía poca información y poca data, pero me Claro. parecía interesante, ¿no? No, es interesantísima esa relación entre los dos y aparte la ficción que escribís. Y yo creo que encima tu humor en general, que a veces no está presente en cuanto a que haya un chiste, sino que está presente hasta en la estructura, digamos, ¿no? A veces que el humor está presente hasta en la estructura Sí, 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 sí. ortográfica o Sí, narrativa. de todas maneras el libro este está más controlado. Bueno, yo ya venía de hacer muchos chistes malos en 2000 páginas con los 3 libros Es verdad. anteriores. Entonces también quería un Pero poco muy de, bueno, por cierto, ¿eh? un poco de seriedad y disciplina, ¿no? En Total. cierto sentido. Y el libro, el otro día hablaba con Alan Pauls Sí. y me decía que el libro le parecía admirable y le había gustado muchísimo, pero que en realidad lo que le producía más respeto y admiración era cómo me había atado las manos para que el libro no tuviera 2000 páginas, ¿no? Por toda la información de Melville, ¿no? Y a mí lo que me interesaba, quiero decir, el libro se llama Melville sin la E, no con la E. O sea, el Claro. protagonista del libro es el padre de El Melville. padre, claro. Entonces yo tenía que tener muchísimo cuidado que ese momento que a mí era lo que me interesaba, que es el núcleo, la zona cero, este, El universo Melville, ¿no? que es el cruce del río Hudson, no quería que eso fuera eh, sepultado o se viese reducido por la cantidad de cosas que podía. Quiero decir, incluso la segunda parte del libro, que es como esta fantasía
del delirio del padre, del cual no hay constancia de lo que dijo o lo que dejó de decir. Yo también podría haber dicho, bueno, voy a hacer Mason and Dixon de Thomas Pynchon aquí, y podría No, haberlo hecho. claro, Pero no deja de ser una versión reducida de ese tipo de literatura también. total, claro, La de claro. John Bart y la de Thomas Pynchon y Cooper, ¿no? Cooper, sí, sí, total. Y una pregunta, ¿por qué después de leer tu libro no puedo dejar de pensar en que tanto el río Hudson congelado tiene reminiscencias a la ballena, como el padre atado a la cama es una especie de Ahab también atado a la Sí, ballena? porque bueno, hay un momento del libro donde Esa está visión es atado. tuya, ahora ya la has hecho universal, o sea, ahora no me la puedo quitar de la cabeza. Bueno, me alegro, qué bueno. Qué Nunca bueno. lo hubiera pensado, pero ahora es que no puedo dejar de verlo, vamos. Sí, qué bueno, bueno, genial. Y después también te iba a decir, porque digamos que es verdad que el libro tiene una cosa que a mí que me fascina, y es que, digamos, mientras estaba leyendo el libro, esto te lo conté, tuve que, antes del final, como me quedaban las últimas 50 páginas, tuve que volver como a la mitad del libro para engancharlo todo derecho, porque Sí, que me parece que eso es lo que nos hace a nosotros lectores, ¿no? Porque la realidad me parecía muy pobre y me fastidiaba, ¿no? Prefería estar dentro del libro, sí, y sí, sí. entonces al libro le tenía que dedicar el tiempo necesario para poder ir con esa voz que te va narrando y que se vuelve absolutamente trepidante, ¿no? Sí, bueno, pero es que eso es una cosa que a mí me parece que es imprescindible y que además la busco yo como lector también y que me extraña muchísimo. A veces veo, entro en Amazon y leo los comentarios de los Sí, lectores, ¿no? De determinados libros, los comentarios negativos. sí. Y un reproche constante que se le hace a los libros de parte de los lectores es no me pude identificar con ningún personaje, ¿no? Lo cual para mí es muy extraño, ¿no? Porque yo leo para irme, no para venir. No, 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 O claro, sea, a mí mismo ya me tengo, digamos, ¿no? claro. Entonces, quiero decir, la lectura como la escritura, como la dibujatura, no sé cómo, cómo vos quieres llamarlo, nacen de una necesidad de irse a otra parte, me parece, ¿no? De una evasión. Pero también es cierto que Sí, a mí lo que me gusta de tus libros es que a mí me es imposible, no, bueno, porque lo haces con tu estilo, ¿no? Que el lector no se ponga, digamos, esas voces empiezan a sonar dentro tuyo. Entonces tú de pronto empiezas a ser la voz narradora, ¿no? sí, Y entonces sí que lo que le está pasando a Herman o a Alan es parte también de tu historia en ese momento, ¿no? sí, seguro que sí, 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 Y ese es el bueno. milagro de la narrativa, ¿no? Sí, uno es un poco como un medium, ¿no? Yo quiero decir, ¿no? Te estás moviendo todo el tiempo en la línea muy delgada que separa el medium del fantasma, ¿no? Claro, 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 total. Pero bueno, con respecto a en la parte recordada que hablabas antes de que es donde el libro, donde aparece realmente el protagonista habla de la escena esta de Alan Melville y que eso merecería una novela, decías. Al final la novela fue una novela, Sí, novela, fue una novela. Solo que para sí, que bueno, podáis el 300 libro al final tiene páginas, tiene tres fechas porque, o sea, yo partí de la base que quería que no tuviera más de 100 páginas, lo cual enseguida supe que era imposible. claro, yo lo Luego, agradezco, ¿eh? ¿eh? Y yo lo agradezco. Sí, no, no, luego quería que no tuviera más de 200 páginas, cosa que conseguí en una primera versión, pero bueno, después el objetivo fue que no tuviera más de 300. Claro, pero Porque bueno, además ya vamos. lo Creo que es un novelón. terminé, lo escribí la primera versión relativamente rápido y tuve muchos meses para leerlo y releerlo y reescribirlo, ¿no? Porque Claro, además la aspiración mía era que el libro saliera en octubre del año pasado. sí. Pero claro, con el tema del COVID había como un cuello de botella de libros que habían quedado postergados, entonces afortunadamente eso ahora ante el hecho consumado jugó a mi favor y me dio más tiempo de terminarlo. De todas maneras, ahora ya me llegaron los ejemplares de la segunda edición donde ya hay alguna frasecilla nueva Bueno, ambientada. pero eso lo haces siempre. Yo me he llegado a comprar libros tuyos en varias ediciones porque le vas cambiando cosas. Sí, de acá de la primera a la segunda edición lo digo para que nadie piense nada malo de mí. O sea, Sí. están corregidas, había 4 o 5 erratas muy tontas de letras que faltaban y esto, y hay una frase nueva nada más, que es cuando Herman Melville se refiere a sus 2 hijos enterrados, que dice que están uno junto al otro bajo el cielo y la tierra, y aquí le agregué, dice, mis 2 tesoros en sus cofres, ¿no? Ah, qué bonita la frase, mola. Que me Es muy gustó. de aventuras también, ¿eh? Sí, pero después, bueno, ya el libro se vendió al inglés, al italiano y al francés, Qué y guay. ahí probablemente.
le agregues cositas. Bueno, no, lo único que voy a agregar sí o sí, que a ver, tal vez pueda, si se llega a la tercera edición, tal vez es después un breve pasaje de Herman Melville adulto por Venecia. Ah, qué bueno que claro, que aparece aquí el tema Venecia con el padre. Sí, pero como buscando muy a desgano algún indicio de lo que dijo su padre y no encuentra nada y siente como un gran alivio, en Qué realidad. bueno, qué bueno. Sí, Qué sí. guay. Después también hay unas cosas que es muy de tu estilo y que a mí me alucina, que es que logras en las mismas frases, con las mismas palabras, crear un concepto y su concepto contrario, ¿no? Ya, Y sí, a mí es eso me verdad. alucina porque es, digamos, a diferencia de quedar contradictorio, queda como mucho más complejo. Sí, es Te verdad. abre como abismos. Y que eso Sí, es bueno, también muy tuyo. hay que vivir todos los días con ese tipo Bueno, de mentalidad. Queda muy lindo por escrito y una vez cada 2 o 3 años. El esa- tema es cuando vas a comprar al pan y claro. pensás así también. No, no, claro. Taran, taran. Me hace acordar a una frase que cuenta Vonnegut en uno de sus prólogos, que habla de su hermano, que él va a ver a su hermano, que era científico, y que estaba todo desordenado, y entonces le dice el hermano de Kurt Vonnegut a Vonnegut, si crees que esto está desordenado es porque no viste aquí adentro, o algo así, ¿no? Bueno, salió el libro, no sé si viste esa biografía que salió de los 2 hermanos Vonnegut. Me la quería comprar, sí, sí, que Sí, salió está en muy bien. Magnus, creo. Qué bueno. Bueno, y hablando de Vonnegut, también en el libro está un párrafo que está en todos mis libros, a veces textualmente y a veces como en Melville reescrito, que es mi aspiración máxima, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿no? Pero ¿cómo te consideras que eres? ¿Eres un escritor argentino? ¿Eres un escritor español? ¿Qué sé yo? Y yo, de algún modo, no, o sea, no voy envuelto en la bandera argentina, pero bueno, los escritores argentinos Hay una no están tradición, mal, no está, como gremio no están mal, y además tienen, siempre digo yo, ¿no? Las novelas argentinas son muy extrañas todas, las grandes novelas, ¿verdad? Gran Buenos Aires, Rayuela, Respiración Artificial, el Facundo de Sarmiento, que no se sabe lo que es, ¿no? Sobre Incluso héroes y tumbas. Museo de la Novela de la Eterna, de Macedoño Fernández, que es una... Sí, no, es todo muy raro. Y además es la única, siempre digo, ¿no? Que es la única literatura en el idioma y probablemente, bueno, seguramente en el mundo y más que probablemente en la galaxia, en la que todos sus escritores próceres y canónicos abordaron la literatura fantástica o de ciencia ficción o extraña, ¿no? Eso no ocurre con ningún, o sea, no hay un pudor por el género, No, no, ¿no? Borges mismo, claro, que fue un... Bueno, Borges tiene para mí lo más parecido a las tablas de la ley para un escritor Sí. argentino, que es el ensayo este que se llama El escritor argentino y la tradición, Ah, donde más o menos termina diciendo, lo voy a parafrasear, ¿no? Pero hay una frase que a mí me encanta, que el ensayo termina diciendo, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, ¿no? sí. Jorge, nos queda el consuelo de que nuestro tema es todo el universo, Oh, ¿no? qué maravilla, claro. Y es muy bueno eso, ¿no? Pero Claro, bueno, más allá de lo argentino, lo español, mi sí, aspiración secreta, volviendo a lo que te decía antes, sí. bueno, no secreta, lo dije millones de veces, y además creo que se ve, es ser un escritor tralfamadoriano, ¿no? Total. Ese párrafo al que me refería, que está en todos Sí, mis libros de un modo u otro, es cuando Billy Pilgrim o Vonnegut en Matadero 5 describe los libros de los transfamadorianos y dice, eran libros que no tenían ni principio, ni centro, ni final, ni moraleja, ni nada que se le parezca, y que su aspiración era la de ser una sucesión de momentos maravillosos sucediendo todos al mismo tiempo, ¿no? qué Yo quiero bueno. hacer eso. Total, yo creo que lo sos, ¿eh? Ya que tus libros son transformadorianos. Pero pago impuestos en España, ¿eh? Lo mismo. Eso es verdad. Pues En qué grande, Argentina, Rodrigo. entonces, Bueno, casi mejor aquí pagarlos, ¿eh? Ser sí, escritor yo pago en todas argentino. partes. Bueno, Uno paga mejor en no todas pagar. partes y cobran muy pocas. Totalmente, ese es el sino de ser escritor en cualquier lado. ¿Eh? Joder, Rodrigo, Sí, de verdad, yo súper fan tuyo, pero además súper fan de Melville. ¿Eh? Así que desde acá la recomiendo que la lean, que la devoren con esa E invisible. Y sí. gracias por la entrevista. No, me reí mucho, me divertí mucho. Gracias. Gracias a vos, Darío. A Gracias ti, a ti, gracias a vos y a gracias a vos. Pluk, que debe ser como se dice en alfamadoriano. Ninu, Ninu. Exactamente. Bueno, y además también, para terminar, Sí,
Quiero puntualizar que estás en los agradecimientos del libro y está La ballena tatuada, porque fue un libro que a mí me sirvió Lo mucho sé. No durante quería, este día. no quería. Agradezco, Qué honor. agradezco que me hayas prestado un arpón. Qué honor, pues que sepas que Melville saldrá, porque La ballena tatuada tiene una segunda parte, una tercera, porque va Ah, de editora, me ayudó a descartar historias, porque había historias de navegantes que pasaban por el Estrecho de Magallanes y por el Cabo de Hornos, y terminaba cuando pasaba Melville. Entonces aquello era tal caos que ella me ayudó a ordenar el primero, luego el segundo, luego será el tercero, y el cuarto será, que también aparece encima en tu libro, porque es casi en la misma época, cuando va Melville y cuando va Darwin. claro. Entonces acá ya apunté frases y todo que te voy a ir citando. Genial. Sí, Algunas serán explícitas y otras no diré que te estoy citando como haces con Vonnegut. por eso. Será un placer y un privilegio estar a bordo. Allí estarás, como ha sido un placer y un privilegio estar a bordo de Melville. Pues nada, saludos a Gracias, todos. Rodrigo. Adiós. Besos. Adiós. Saludos.